Hola a todos, gracias a todos y a todas por estar aquí hoy. Bienvenidos a Alcañiz, la ciudad de Manuel Ponz, y al Cachirulo Teresa Salvo, donde tan buenos ratos pasó con sus amigos y con vecinos, disfrutando de una de sus pasiones, la jota. Gracias a todos los que habéis venido desde distintos puntos de la provincia de Teruel y de toda la comunidad autónoma para cumplir pues, una deuda pendiente, homenajear como es debido a Manuel, nuestro querido compañero y amigo. Cuando nos dejó en plena pandemia, pues no pudimos devolverle todo el cariño que siempre nos dio. Y nos merecía un acto como este. No voy a decir yo todas las virtudes de Manolo, un hombre bueno, porque las vais a oír de quienes van a hablar hoy aquí, en este escenario, y de quienes vais a ver ahora mismo en este vídeo. Ponz fue una persona muy especial porque él llevaba Alcañiz en las venas, era su sangre, era su torrente sanguíneo. Sacamos del 50 aniversario que gracias a él, gracias a Maite Pérez y al gobierno de Aragón en aquellos momentos pudo dar a luz, pero el motor fue él. Pues era un gran amigo y la prueba es que hemos estado pues 40 años juntos. Tenía un don que todo el mundo se hacía creer y todo el mundo lo apreciaba y todo el mundo lo quería. Y donde iba Manolo, las cosas iban bien. Manolo era de una manera de ser que hubo un momento en Alcañiz que las cofradías estaban un poco desperdigoladas, que decimos, y Manolo intentó y lo consiguió unirlas. Solo hacía que trabajar por Alcañiz y participó en muchísimas asociaciones, desde el fútbol hasta el nazareno, y llevaba Alcañiz en su corazón. Fue ejemplar como gerente, honrado, trabajador como nadie y una persona que casi se convirtió en indispensable. Nosotros con él estamos muy agradecidos y muy contentos por haber estado conviviendo con él todos estos años. Significó mucho en el mundo de la empresa porque fue el gerente seguramente de la empresa más importante que ha tenido Alcañiz en las últimas décadas, con, digamos, arraigo y raíz alcañizana, como fue el Grupo Alcance, y gran parte del éxito de esa empresa creo que se debe a él. Yo a Manolo le conocí curiosamente a través de Miguel Ángel Gil. Miguel Ángel Gil era entonces, creo que era el presidente de la CEPIME de Teruel, y en esa convulsión que se vivía dentro del Partido Socialista en Alcañiz no encontrábamos la persona adecuada para encabezar las listas. Y entonces fue Manolo Gil el que me dijo: tengo yo una persona trabajando en mi empresa que tiene una ascendencia de izquierdas, que es muy próximo al Partido Socialista, se llama Manolo Ponz, es una buena persona, es un excelente trabajador y es una persona muy querida. Sus virtudes personales, como han sido la serenidad, el sosiego, la capacidad de diálogo y la capacidad de pacificar que Manolo siempre ha tenido a lo largo de su vida. Yo creo que nadie dudará de que Manolo era una excelente persona, era buena gente, era una persona comprometida con el territorio, comprometida con el Bajo Aragón, comprometida fundamentalmente con los alcañizanos y con las alcañizanas, y yo creo que eso es lo que él quiso trasladar en su etapa de gobierno en el Ayuntamiento de Alcañiz. Pues la verdad que Manolo Ponz para el Partido Socialista en Alcañiz fue un cambio de etapa. Veníamos de más de una década donde el partido había estado muy dividido y muy fraccionado, y en el momento que fue candidato en el año 2011, que fue de verdad que de una forma muy convulsa, o no fue nada fácil, que fue el candidato a la alcaldía de Alcañiz,
pues a partir de entonces, desde el año 2011 hasta ahora, el Partido Socialista en Alcañiz cambió notablemente. Pues Manolo era una persona que estaba mucho por su pueblo y mira, no hubo suerte que no salió alcalde. Si no, otro cantar también podía haber sido. Además es que llevaba tanto Alcañiz en su cabeza y tanto trabajar por Alcañiz que eso lo hacía que intentar buscar consensos, trabajar siempre con el apoyo de todo. El primer recuerdo que tengo de él es que llevaba un cabezudo e intentaba no darme miedo. Y me acuerdo de eso, que a mí jamás me han dado miedo los cabezudos, y alguna vez le decía, no me han dado nunca miedo los cabezudos de niño porque tú eras el cabezudo y me decías que no te tuviese miedo. En el Ayuntamiento de Alcañiz, como en la comarca, le aportó sentido común. Él metía mucho tiempo a sus asociaciones, a su trabajo, pero tampoco es que la familia se quedase sin su atención. Acompañábamos en todo y hemos estado siempre... Yo no recuerdo una sola discusión por ningún tema fuerte en casa. O sea, el cariño que creo es que no hacía falta ni decirnos, porque los tres sabíamos lo que sentíamos todos los tres y los tres nos hemos acompañado en todo. Que en mi casa en muchos años no había tenido, que fue la entereza como padre. Que nos definiera cada vez que lo viésemos. Y entonces al final llegamos a una frase que yo creo que lo define totalmente. Que es que no me acuerdo. Tu fuerza y tu bondad no decías. Fue un ciudadano ejemplar. El otro día Javier Lambán, en el acto de San Jorge en Teruel, citaba a Machado y decía que había dos tipos de personas, aquellas que se pasaban el tiempo hablando de las virtudes y aquellos que se limitaban a tenerlas. Y lo cierto es que Manolo era un conjunto de virtudes. Para mí Manolo fue un amigo, un hermano, y lo Para fue mí, como digo, sigue siendo un ejemplo, un espejo en el que mirarme, y no me gusta hablar de él en pasado porque creo que en muchos aspectos pues Manolo, aunque sea en la memoria, sigue todavía con nosotros. Imposible no emocionarse. Un gran amigo, una gran persona, trabajador. Se ha dicho todo, pero queda mucho por decir. Me gustaría que subieran al escenario Pepe Cester, de la asociación El Cachirulo Teresa Salvo, que ha querido sumarse también, por supuesto, a este homenaje, además del Partido Socialista. También con él, Ignacio Urquizu, alcalde de Alcañiz y secretario general del PSOE de Alcañiz, Maite Pérez, consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón y secretaria general del PSOE de Teruel, y Javier Lambán, presidente de Aragón y secretario general del PSOE de Aragón.
Y, por supuesto, pues queremos que esté con nosotros aquí arriba María Pilar Alfranca, la esposa de Manuel Pons. Bueno, yo, en nombre de la Asociación El Cachirulo, le queremos hacer un pequeño regalo. Es para ti. Un poquito hacia el medio. María Pilar. Bueno, y yo, como soy de poco hablar, voy a robaros 1 minuto y medio solo. Os voy a dedicar una jota. Canto con el corazón en el día de tu homenaje. Canto con el corazón, me escucharás desde el cielo, amigo Manolo Pons, y amigo Manolo Pons, y el día de tu homenaje Ahora es el PSOE quien le ofrece. ¿Te aguanto esto yo? Un recuerdo a María Pilar. Tengo que hablar. Hoy sí que no pensaba tener que hablar, pero bueno, porque además yo no soy la que habla, era él. Nada, solo daros las gracias a todos por el esfuerzo de haber venido y porque sé que realmente estabais todos muy encariñados con él. Simplemente daros las gracias y nada más. Bueno, gracias, María Pilar. Os invitamos a María Pilar, a Maite, Javier, a que bajéis del escenario. Y le damos la palabra al alcalde de Alcañiz, secretario general de la Agrupación Socialista de Alcañiz, Ignacio Prisa. Bueno, buenos días o buenas tardes ya a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría comenzar con los agradecimientos. Muchas gracias a todos los que estáis hoy aquí, desde luego que amigos, especialmente pues dar las gracias a Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, a Maite Pérez, nuestra consejera de Presidencia, a Vicente Guillén, portavoz del Grupo Socialista, José Ramón Morro, subdelegado de Gobierno, en fin, y tantos y tantas autoridades y compañeros y compañeras que nos acompañan. Pero sobre todo dar las gracias a la peña de los seguidores, que me consta que hay pues bastantes amigos hoy aquí. También, por supuesto, a la gente del Cachirulo, que nos ha cedido este local y además nos dijo que lo dijéramos así, que nos lo habían cedido porque era para un homenaje para Manolo Pons. Y a los quintos del 74, que también sé que estáis hoy aquí con nosotros, acompañándonos y homenajeando a Manolo. Lo cierto es que el 28 de marzo del año 2020, que fue el día que murió Manolo Pons, aún tengo el recuerdo del aparcamiento. Estábamos en el aparcamiento del tanatorio, María Pilar, José Manuel, Blanca, estaba también su hermano, Antonio, Toñín, estaba Emilio Sánchez, y éramos conscientes de que si hubiera muerto en otras circunstancias no habríamos cabido en la iglesia, de la gente y gente que la habría despedido. Y teníamos además
la conciencia de que lo que estaba pasando no estaba bien, como le estaba pasando a muchísimas personas en España, y que Manolo se merecía una despedida y un homenaje de verdad, del que él se había ganado a lo largo de toda su vida. Porque, como sabéis, Manolo había participado de prácticamente todas las asociaciones en las que uno podía participar. Había sido presidente del Nazareno, había sido vicepresidente del Alcañiz Club de Fútbol, había estado en la Junta del Hockey, había hecho un trabajo muy intenso en la Semana Santa, había sido gerente seguramente de la principal empresa que ha tenido Alcañiz con raíz alcañizana. Era una persona muy querida que se había esforzado toda su vida por trabajar por Alcañiz, y no siempre desde la primera línea, sino en aquellos sitios donde él creía que era lo correcto. Y como dijo García Márquez, yo creo que en aquel 28 de marzo se interrumpió una conversación que habíamos mantenido durante 15 años, donde habíamos hablado muchísimas cosas. Aún me acuerdo del primer día en el cual entramos, digamos, en una conversación más profunda. Estaba entonces José María Andreu, estábamos, si recuerdas, en un meeting parecido a hoy en Castellseràs, y me dijo algo así como: oye, Ignacio, hace falta gente normal en el Partido Socialista, hay que empezar a cambiar las cosas. O sea que él quería implicarse en el Partido Socialista. Así que ese día 28 de marzo se interrumpió una conversación de 15 años, y por eso creíamos que teníamos que hacer algo hoy. Teníamos que hacer algo como se merecía. Hay un socialista que murió un poquito antes que él, Alfredo Pérez Rubalcaba, y él decía que en España se entierra muy bien. Y desafortunadamente con Manolo no podíamos hacer lo que sabemos hacer bien los españoles, que es enterrar bien a la gente y enterrar como se merece. Por eso seguramente hoy teníamos que hacer este acto. También decía Alfredo otra cosa: siempre hay dos tipos de intervenciones cuando uno sube a esta tribuna. Hay gente que le gusta, bueno, pues caldear el ambiente, le gusta meter emociones. A mí me gusta seguramente la segunda modelo de intervención, que es que voy a hacer, que es que hacía también Alfredo, que seguramente porque nos dedicamos a lo mismo, que era dar clase en la universidad, nos sentimos más identificada, que eso es un poquito más pedagógico, y sobre todo lo que quiero decir es por qué estamos hoy aquí, qué es lo que nos ha traído hoy aquí y qué tiene que ver este homenaje con la figura de Manolo Ponz. Y os voy a dar 4 razones. La primera es, como os decía, es que se lo debíamos a Manolo. Esto se lo debíamos a él. Porque ¿quién era Manolo? Cada uno de vosotros me podréis dar una respuesta distinta. Si os preguntara ahora mismo quién era Manolo Ponz, cada uno me diríais algo distinto qué significó para vosotros en vuestras vidas. Pero Manolo era, como decía hace un momento, un ciudadano ejemplar. Era una persona que se implicaba en la vida de su ciudad, en todas las asociaciones, en la empresa en la que trabajaba, se implicó desde que se inició hasta que acabó, es decir, que fue la persona que sin él no se podría haber explicado esa empresa, que se implicó en el ayuntamiento cuando tenía que estar en el ayuntamiento, que se implicó en la comarca del Bajo Aragón, y lo hacía con un talante conciliador, una persona dialogante, una persona que le gustaba hablar con todo el mundo, indistintamente de sus ideas, que era capaz de llegar a acuerdos con personas que pensaran de forma distinta, y una persona dialogante, conciliadora y de concordia, que además yo creo que en muchos aspectos lideró Alcañiz desde las asociaciones, fue capaz de estar imprimiendo fuerza a esta población, allá donde estaba, y que lideró también Alcañiz pues cuando pudo hacerlo desde la comarca del Bajo Aragón, es decir, que fue una persona que fue referente. Seguramente, y siempre lo he dicho muchas veces, yo soy alcalde gracias a él. Yo no sería alcalde si no fuera por Manolo Ponz, porque todo lo que hizo él yo pude en cierta forma recogerlo, y porque creo que fue la persona que más creyó en mí para que yo fuera alcalde de Alcañiz. Era el que más me animaba y más me decía que tenía que intentarlo porque la gente iba a responder. Así que yo creo que para cada uno de nosotros Manolo significó cosas distintas, y seguramente para él, que creo que habría sido el mejor alcalde que podía haber tenido esta población, seguramente fue bastante injusto, y él se merecía algo mejor. Y por eso creo que tenemos que hacer este homenaje, porque creo que también sufrió injusticias Manolo, y una forma de resarcirle todo aquello era recordar todo lo que había significado para nosotros. Hay un segundo motivo para hacer lo que estamos haciendo aquí, y es que yo creo que si hoy Manolo estaría aquí sería feliz. Sería feliz de vernos a todos nosotros aquí sentados, porque nos quería a todos, nos apreciaba a todos, y hoy seguramente, que nos debe estar viendo, sería una persona muy feliz, porque si algo quería es que todo el mundo se llevara bien, que todo el mundo fuera amigo, tuviera concordia, tuviera diálogo. Es decir, una persona que, en el fondo, los valores que inspiraba, pues tenían que ver con lo que hoy estamos haciendo de aquí, que es recordarle, incluso, como digo, con personas que no necesariamente tienen que pensar como nosotros, pero que sabe que él era apreciado justamente por esa talante y esa forma de entenderlo. De hecho, también me acuerdo del 26 de mayo del año 2019, lo feliz que era y el abrazo que me dio cuando habíamos conseguido lo que él no había conseguido, que era
conseguir que el Partido Socialista liderara esta ciudad. Por eso, hoy creo que soy una persona muy feliz y solo por eso teníamos que hacer este acto. En tercer lugar, porque soy de los que piensa que una sociedad que se respeta a sí misma es una sociedad que tiene referentes. Cuando una sociedad quiere tener dignidad, tiene que tener liderazgos, tiene que tener personas que les guíen, tiene que tener personas en las que mirarte, espejos en los que mirarte. Yo sé que hay gente que dice que no, que la política y la democracia consiste en poner la oreja, a ver qué dice la gente, hacer lo que dice la gente. No, la política no es eso. La política consiste en que hay personas que saben lo que hay que hacer con la sociedad, que tienen proyectos políticos para la sociedad y que son capaces de liderar la sociedad. Y Manolo era una persona de esas, era un referente y era un ejemplo. Y creo que una sociedad como la alcañizana, que quiera ser digna y respetarse a sí mismo, tiene que hacer actos como estos con las personas a las que respeta y con las personas que son referentes en nuestra sociedad. Por eso creo que era importante que hiciéramos hoy lo que estamos haciendo hoy aquí. De hecho, creo que es un reconocimiento, como digo, no solo digno con la figura de Manolo, sino que además, como dice el presidente Javier Lambán, también reconoce la altura moral de una sociedad. Y reconocer a sus referentes, reconocer a sus líderes, es reconocer la altura moral de cualquier sociedad. Y hoy creo que la sociedad alcañizana es mucho mejor gracias a este acto. Y en cuarto lugar y finalmente, yo creo que indistintamente de cómo pensáramos cada uno de nosotros, Manolo también tenía una virtud para todos, y es que tenía el respeto de todos. Y eso no es fácil, que todo el mundo te respete, pienses como pienses. Y en una sociedad en la cual hay mucha confrontación, hay mucho enfrentamiento, en la cual hay líderes políticos que quieren que nos estemos enfrentando y discutiendo, que haya alguien que tenga la capacidad de generar respeto entre todos, es digno de reconocer, de mencionar y de poner como ejemplo, porque Manolo creo que se había ganado el respeto de todo el mundo, votara lo que votara, y ese tipo de personas son las que tenemos que poner en valor en cualquier lugar, justamente por esa capacidad de generar respeto. Tenía una amplia capacidad de diálogo, tenía una alta capacidad de integración, y creo que de eso puede hablar muy bien Ana Belén, que estuvo trabajando con él durante 8 años, su capacidad de integrar a todo el mundo, de hablar con todo el mundo, y con José Manuel también, Insa, que también estuvo compartiendo, ahora está en la comarca. Es decir, que yo creo que incluso otros compañeros de otras formaciones saben lo que era Manolo a la hora de integrar y de ganarse el respeto de la gente. Y creo que una sociedad que quiera, como digo, tener altura moral y respetarse a sí misma, tiene que ser capaz de hacer este tipo de reconocimientos. Por todo ello, por estas 4 razones, yo creo que teníamos que hacer lo que estamos haciendo hoy. Así que acabo como empiezo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ahora voy a ceder la palabra a otra gran amiga de Manolo, como fue Maite Pérez, y también pues vamos a seguir recordando un poco su figura. Así que muchísimas gracias y Maite, es tu turno. Buenas tardes ya casi, compañeros, compañeras, amigos, amigas todas de Manolo Ponz. La verdad es que, querido Ignacio, decías gracias por venir y yo te tengo que decir gracias. Gracias por tener la iniciativa de organizar este acto de reconocimiento tan sumamente merecido a un compañero, a un amigo, a una gran persona, a un gran alcañizano como era Manolo Ponz. Se fue, se despidió de nosotros sin ruido, como hacía en su vida. No pudimos despedirlo como merecía y desde luego hoy era imprescindible que amigos que compartimos distintas etapas vitales de Manolo Ponz compartiéramos este momento. Este momento que no deja de ser emocionante, no deja de ser triste. Yo no quiero mirar a sus hijos, a su mujer, a sus nietos, porque francamente se nos pone el nudo en la garganta, pero de felicidad también, porque yo creo que el recordar a las personas en su trayectoria vital, en su trayectoria profesional, en lo que ha podido, en este caso Manolo, y en lo mucho que ha podido aportar para mejorar la sociedad es un motivo de alegría. Cuando pienso qué puede definir a Manolo Ponz, qué ha podido definir y quien hemos tenido el privilegio, el honor de compartir unos cuantos años de su vida, de nuestras vidas en común, yo podría definir lo que es un hombre moderado, tremendamente moderado en sus expresiones, en su escenificación de lo que defendía, pero que le movía una pasión desmedida por dentro de sus motivaciones, de lo que suponía el motor de su vida, ¿no? Y era esa persona implicada
en el devenir, en la vida activa de la ciudad de Alcañiz, del Bajo Aragón. Yo defino a Manolo Ponz, y estoy en una tierra de grandes productos, que era denominación de origen. Manolo era de los nuestros, un hombre que era capaz de defender con pasión lo que realmente le motivaba, pero de una manera tranquila, moderada, sin ser impetuoso, desde el convencimiento. Ese era Manolo Ponz, y precisamente ese perfil tranquilo, sosegado, conciliador, de concordia, como decía Ignacio, lo extendió a su labor en la política. Y qué necesarios son perfiles en política que desde la moderación y desde el respeto, desde la tolerancia, acerquen posiciones. Veo a Ana Belén, que me emociona, de distintas posiciones políticas, y cuánto se ayudaron y cuánto compartieron. Yo creo que ese es el valor de la política. Al final, al margen de lo que defendamos y representamos cada uno, generar sinergias, alianzas, tender puentes para desbloquear, para solucionar la vida de la gente. Ese fue el leitmotiv de Manolo Ponz en toda su vida, y lo fue en el ámbito de sus pasiones, en el nazareno, con la jota, con el fútbol. Su gran pasión fue Alcañiz, pero su pasión desmedida, desde luego, fue su familia. Y yo quiero hacer un reconocimiento, en este caso, a las familias, a la familia de Manolo Ponz, a Pilar, a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanos, porque al final también es un homenaje a la gente que durante un tiempo dedicamos nuestra vida a la política y que sufren muchas veces en silencio los sinsabores, y creo que francamente también este homenaje es un homenaje a la familia que estuvo al lado de Manolo Ponz, que le acompañó en momentos difíciles, porque supo además enfrentarse y coger las riendas de este partido en momentos difíciles, en momentos convulsos, y de alguna manera como un bálsamo de aceite generó estabilidad, tranquilidad, pero desde luego sin su familia no hubiese sido posible. Así que muchísimas gracias por lo que hicisteis en su vida, y muchísimas gracias ahora porque seguís involucrados en el Partido Socialista en Alcañiz. Gracias, querida Pilar, José Manuel, Blanca, gracias. Y Manolo Ponz, digo, era un perfil de político ejemplar, que sin ruido intentaba llegar a acuerdos y tendió puentes, y lo tengo que decir, en el Partido Socialista en la provincia de Teruel. Fue vital también para acercar el Partido Socialista de Teruel, de la parte alta, con el Bajo Aragón. Había algunas veces diferencias, había rivalidades que pueden ser legítimas, pero Manolo Ponz precisamente contribuyó a que todos pertenecíamos al mismo partido, que era el Partido Socialista en la provincia de Teruel, que tenía valor al margen de donde representara territorialmente. Manolo Ponz, yo recuerdo Motorland, el orgullo que tenía Manolo Ponz con Motorland, y estoy convencida, y creo que dignifica una sociedad el hecho de reconocer a las buenas obras, a la buena gente, a la gente que pasa por la vida no por estar, sino que intenta transformar con tranquilidad, como lo hacía Manolo, para mejorar al final la sociedad. Pero sin duda, si estos tipos de homenajes son absolutamente necesarios, yo creo que lo bueno ha sido disfrutarlo en vida, disfrutar de su amistad, de su cariño, de su complicidad, de su comprensión en vida. Y el mejor homenaje que puede tener Manolo Ponz, y estoy segura allí donde esté, es que tenemos un Alcañiz universitario, querido Ignacio, un Alcañiz universitario, que tenemos estudios universitarios en Alcañiz, que tenemos un circuito de Motorland adaptándolo precisamente a las nuevas tecnologías, al 5G, que no nos quedamos con lo que tenemos, sino que vamos a más, que tenemos un hospital que inauguraremos en muy poco tiempo, que tenemos una residencia de ancianos ya que no tiene marcha atrás, justo por la iniciativa, el compromiso del Grupo Municipal Socialista y del alcalde a su cabeza. Yo creo que es el mejor reconocimiento que puede tener Manolo allí donde esté, que realmente los socialistas lo que decimos lo cumplimos, que vamos con honestidad, que vamos con humildad, que intentamos mejorar la vida de las personas a través de la política, a través de la atalaya, precisamente, que nos concede la confianza de la gente y el liderazgo en las instituciones. Creo que ese es el mejor homenaje y el mejor reconocimiento. Se nos fue pronto, demasiado pronto, pero nos dejó mucho. Marie Curie decía que una vida no es buena por lo duradera que es, sino por las buenas obras que deja. Manolo Ponz nos dejó muchas buenas obras, nos dejó un aval maravilloso que de manera muy digna están representando nuestros compañeros del Partido Socialista en Alcañiz, y como diría, y concluyo para dar paso a nuestro presidente y secretario general Javier Lamán, como diría Miguel Hernández en su herejía,
a las aladas almas de las rosas, de la nata del almendro, te requiero. Que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Allí donde estás, gracias, Manolo Ponz, y besos absolutos. Y para concluir, y siempre agradecidos de la presencia, no solo de la presencia física, sino del apoyo y del compromiso que Javier Lamán, como presidente y como secretario general, ha tenido con los socialistas y con esta provincia. Javier Lamán, tienes la palabra. Querida familia de Manolo, socialistas, alcañizanos, amigos de Manolo, amigos todos, en nombre de los socialistas aragoneses, como secretario general del Partido Socialista de Aragón, traigo un abrazo de todos ellos a la ciudad de Alcañiz, a los socialistas de Alcañiz y particularmente a la familia de Manolo. Los socialistas aragoneses somos una familia. Como todas las familias, a veces tenemos nuestras desavenencias, pero cuando uno de los nuestros nos deja, nos unimos como un solo hombre, como una sola mujer, para recordarlo, para homenajearlo y para elevarlo al altar laico de nuestras devociones y de nuestros valores, para convertirlo en referente, en guía, en horizonte que encamine con mucha luz en nuestras acciones presentes y futuras. En el año 2020, creo que fue por junio, plantamos en cada municipio, lo hicieron los alcaldes, plantamos un pequeño arbolito representante de Aragón, representante de la dureza, representante del propio escudo de la comunidad. Plantamos una pequeña carrasca para recordar a todos los que habían muerto como consecuencia de la pandemia, como consecuencia del coronavirus. Lo hicimos en un momento en el que creíamos que ya habíamos dejado la pandemia atrás, nada más lejos de la realidad, por desgracia. La pandemia continuó, hubo muchos más muertos, muchos más enfermos, hubo muchos más destrozos de toda índole. Los hemos recordado en muchas ocasiones, pero a estas alturas sigo pensando que todavía no somos capaces de medir el inmenso trastorno que a todos los efectos produjo la pandemia. No solo en términos de personas fallecidas, no solo en términos de deterioro económico, no solo en términos de destrozos del sistema sanitario, que todavía estamos reparando como podemos, no solo en un cierto incremento de nuestra desconfianza en la ciencia, de nuestra desconfianza en el futuro, que entonces creíamos a salvo de cualquier eventualidad como la que nos estaba ocurriendo, sino también en otros aspectos de la vida que todos de una u otra forma sufrimos. Y no fue el menor de todos tener que enterrar a nuestros seres queridos en soledad. Ahí me tocó hacerlo con mi padre. Yo creo que todos hemos sufrido experiencias similares. A los pocos días de la pandemia murió alguien con el que yo había estado pocos días antes, un periodista, José María Calleja, que lo recuerdo siempre que puedo, y que nos dejó pocos días después, y a mí me trastornó mucho aquel fallecimiento, aquella muerte. Y yo creo que justo una semana después de cerrar las escuelas, de encerrarnos nosotros en casa y de sufrir una especie de cataclismo en nuestra vida individual y colectiva, murió Manolo. No directamente de coronavirus, sino como consecuencia de una enfermedad que él había sobrellevado con la dignidad que como persona siempre le caracterizó.
Nunca podremos resarcir a todas las familias de lo que supuso ese tipo de enterramientos, ese tipo de despedidas. Me imagino lo que tuvisteis que sufrir vosotros, yo lo sufrí con mi padre, y desde luego es un hecho de justicia histórica, de justicia divina para los que crean en Dios, que en el caso concreto de Manolo, en el día de hoy podemos enterrarlo como se merecía, enterrarlo de una manera simbólica aquí en una peña que él quiso mucho, y podamos hacerlo dándonos todos un abrazo y recordándolo. Yo estoy aquí en mi condición de secretario general del Partido de los Socialistas Aragoneses, aunque he de decir que no tanto como Vicente o como Maite, y desde luego no tanto como Ignacio, también lo traté, también tuve la oportunidad de tratarlo y de tomar inmediatamente por él afecto y amistad, como creo que le ocurrió a cualquiera que por una u otra circunstancia se acercó a él y tuvo la oportunidad de conocerlo. Manolo Pons era un hombre investido de todas aquellas características, de todas aquellas cualidades, de todos aquellos elementos de sustancia moral que para mí constituyen primero a una gran persona y segundo a un gran socialista. Manolo Pons enarbolaba las banderas de la igualdad y de la libertad, que son nuestras banderas, con más dignidad que nadie. Manolo Pons encarnaba algo que para mí ha sido siempre importante en la historia del socialismo y en los tiempos presentes ha de serlo más todavía. Manolo Pons era un hombre moderado en el talante, en la manera de producirse. Era un hombre absolutamente partidario del diálogo, que tenía muy claro que el futuro de su pueblo, del Alcañiz, que él tanto quería, no pasaba solo por concitar o congregar los esfuerzos de los socialistas, sino los esfuerzos de todos los alcañizanos, independientemente de su ideología, y eso para mí es característica absolutamente inseparable de lo que significa ser un buen socialista. Manolo Pons creo que queda absolutamente retratado en el autorretrato que de sí mismo hizo Antonio Machado. Yo diría de él que desdeñaba el coro de los grillos, que sabía separar perfectamente las voces de los ecos y que era en el buen sentido de la palabra bueno, que era un hombre bueno. Y hay otro elemento que forma parte absolutamente indisoluble de la buena sustancia moral de las gentes, que es sentirse una especie de parte de esa historia rotativa que es la noria del paso del tiempo. Todos, por así decirlo, tenemos un cangilón, tenemos una caja en esa noria que dan dando vueltas, y honra y habla mucho de la cualidad moral de una persona, de un hombre o de una mujer, ser perfectamente consciente de que cuando se llega al ejercicio de cualquier responsabilidad, cuando se llega al ejercicio de cualquier menester digno en esta vida, hay que ser digno heredero del legado que uno ha recibido. Respetar ese legado, respetar a quienes han estado antes que nosotros ejerciendo responsabilidades similares. A continuación, trabajar con denuedo para mejorar ese legado que hemos recibido, y esto es seguramente lo más difícil de todo, dejar preparado el terreno para que quienes vengan después de nosotros mejoren esa herencia que nosotros recibimos en su día. Eso seguramente es, queridas amigas y queridos amigos, uno de los empeños más difíciles que tenemos por delante y que no todo el mundo es capaz de superar de manera suficiente. Creo que era otra de las características de Manolo Pons, y a las pruebas me remito. Él trabajó mucho, hizo mucho, aportó mucha inteligencia, mucho corazón, muchas energías para que en este momento Alcañiz sea una ciudad, sea una villa mirada con admiración, con sana envidia en toda la comunidad autónoma de Aragón, gracias a un alcalde que es uno de los mejores alcaldes, no de Aragón, sino de España, que es Ignacio Urquizu. Maite terminaba su intervención con los últimos versos de la elegía Ramón Sigé de Miguel Hernández,
Y yo lo voy a terminar en la mía con unos versos de ese autorretrato de Machado, que terminaba diciendo de sí mismo que cuando llegara el día de su último viaje y estuviera al partir la nave que nunca había de tornar, lo encontraríamos a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Así fue de este mundo nuestro querido Manolo, así lo recordaremos siempre, y yo no tengo otra cosa que decir que desear con todo mi corazón que la tierra le sea leve y que su testimonio ilumine siempre nuestro camino. Muchas gracias.